sobre las características, los componentes los elementos a considerar cuando se habla de la síntesis de aminoácidos esenciales, no esenciales, y algo muy importante que tiene que ver con la fijación de nitrógeno atmosférico. Verán que es algo muy interesante. Y por ahí entonces vamos a adentrarnos en algunas rutas biosintéticas, pero destacando los aspectos fundamentales de cada ruta. O sea, una vez más les digo, nunca en el examen, cuando yo les pregunte de este seminario, les voy a pedir el nombre de la enzima que cataliza la hidrólisis del aminoácido. No, eso no es la intención. La intención acá es que ustedes tengan claro algunos mensajes que voy a destacar, ya verán cuáles, y que de las rutas metabólicas conozcan los elementos más significativos. No cada una de las etapas, ni mucho menos. ¿Está bien? Esto que aparece acá es la misma tablita que ya utilizamos, aminoácidos esenciales que ingerimos, y estos son los que tenemos que sintetizar, y sobre estos trata el seminario. Verán que algunos de estos se sintetizan justamente a partir de estos. Ya yo puse el ejemplo de la fenilalanina y la tirosina, pero verán otros ejemplos de estos aminoácidos que permiten sintetizar estos de acá. Verán algunos ejemplos concretos. Entonces, en temas generales, cuando uno piensa en la biosíntesis de aminoácidos, hay que considerar dos componentes. Los esqueletos carbonados, o sea, la parte del aminoácido que no tiene nitrógeno, eso es una parte del aminoácido importante, y lo otro son los grupos amino. Correcto, o sea, hay que considerar los esqueletos carbonados y el nitrógeno como tal. Y cada uno de ellos tiene origen diferente. El nitrógeno viene de un lado y los esqueletos carbonados vienen de otro. En lo que se refiere a los esqueletos carbonados, Dios y Darwin, como yo les he dicho, ahorran muchos recursos y energía. Por lo tanto, ellos dijeron, a ver, necesitamos sintetizar aminoácidos. ¿De dónde sacamos los carbonos? De la glucosa. Vamos a la glucólisis y al ciclo de Krebs, y de ahí vamos a sacar esqueletos carbonados. Le pegamos un amino y decimos que eso se llama aminoácido. Eso es lo que hicieron Dios y Darwin. Entonces de pronto hay moléculas de la glucólisis, como el 3-fosfoglicerato, que es el esqueleto carbonado de la serina. O el 3-fosfoglicerato es precursor de una molécula, también con carbonos, que es a su vez el esqueleto carbonado de estos aminoácidos. O por ejemplo, el piruvato, que es el final de la glucólisis, aporta los carbonos para estos aminoácidos. O el alfa-acetoglutarato y el oxaloacetato, que son moléculas que estudiaremos en el ciclo de Krebs, aportan los carbonos para estos aminoácidos que aparecen acá. Entonces, como les digo, Dios y Darwin no se hicieron problema. Tenemos que sintetizar aminoácidos. Sí, tráeme los carbonos de la glucosa, esos que ya están dentro de este proceso de respiración celular. Tráemelos, pégales un grupo amino y di que se llaman aminoácidos. Así resolvieron el problema de Dios y Darwin. ¿Está bien? Entonces, esto además tiene un mensaje importante. Cuando uno habla de la glucosa, uno siempre asume a la glucosa como un donor de energía. Ah, no, la glucosa es importante porque es una fuente energética, es verdad. Pero la glucosa es muy importante porque es un donor de carbonos. O sea, ¿de dónde sacamos los carbonos para sintetizar un montón de cosas? De la glucosa. De la glucosa, de ahí sacamos los carbonos, ¿ya? Entonces, eso es importante. Ya tenemos esqueletos carbonados, listo. ¿De dónde sacamos el nitrógeno? Ah, es muy fácil, si uno hace así, y ya tiene nitrógeno. Ya hay nitrógeno, en la atmósfera hay nitrógeno. Bueno, ese no nos sirve para nada. Ese nitrógeno atmosférico, nosotros no podemos fijarlo, no podemos convertirlo en un nitrógeno orgánico. ¿Quién hace eso por nosotros? Toda esa bichacarrera que odiamos. Uy, qué bichito más feo. Uy, qué bacteria tan mala. Uy, el piso, la tierra. Uy, qué odio le tengo a la tierra. Gracias a eso, nosotros podemos fijar el nitrógeno, podemos incorporar nitrógeno orgánico. Esta bichacarrera que está en la tierra
algunas plantas, hongos, ellos sí fijan nitrógeno atmosférico. Ellos sí tienen la capacidad de hacer así, claro, metafóricamente hablando, y ese nitrógeno que le entra lo transforman en amonio, amoníaco. Ellos sí pueden, nosotros no. Nosotros no podemos hacer así, incorporar nitrógeno, fijar nitrógeno, no podemos. Entonces dependemos de ellos para que fijen el nitrógeno, lo conviertan en un nitrógeno orgánico y después nos lo regalen. Bien, esto es importante. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de un complejo multiproteico que se llama complejo nitrogenasa. El complejo nitrogenasa coge el nitrógeno atmosférico, lo reduce, ahora les voy a hablar de ese concepto, lo reduce y lo convierte en amonio. ¿Ya? Escúchenme, porque esto lo vamos a usar mucho, inagotablemente en el curso. Cuando se dice reducir una molécula, significa llenarla de electrones. Los electrones tienen carga positiva o negativa. Negativa. Si yo me lleno de electrones, me reduzco, porque me lleno de cosas negativas, me reduzco. ¿Ya? Si yo boto electrones, me oxido. ¿Ya? Entonces, ganar electrones es reducirse, botar electrones es oxidarse. Se los digo desde hoy porque vamos a hablar de reacciones redox, ever forever, hasta que queden 2 o 3 alumnos. Bien, entonces este complejo que se llama nitrogenasa reduce nitrógeno, lo llena de electrones, y para llenarlo de electrones utiliza estas dos proteínas, reductasa y nitrogenasa. Ellas dos unidas forman este complejo. Ellas dos hacen esto que aparece acá. Esto que aparece acá. Hacen esencialmente una cadena de transporte electrónico. Transportan electrones. Electrones los transportan, los sacan del hierro y lo transportan al nitrógeno y convierten el nitrógeno atmosférico en un nitrógeno orgánico. No importa cuántos electrones se mueven, cuántas etapas tiene el proceso, no nos enredemos. Sí es importante que esta proteína, por ejemplo, tiene molibdeno en su estructura, tiene molibdeno, utiliza hierro, utiliza azufre, o sea, hay iones que actúan como cofactores que son fundamentales para la actividad de este sistema. O sea, las proteínas con esos iones aseguran la cadena de transporte electrónico para terminar transformando el nitrógeno atmosférico en nitrógeno orgánico. Por cierto, porque eso también lo van a ver siempre que una molécula se reduce, y eso es un indicador de reducción. Ahí ustedes ven que el nitrógeno se llena de protones para convertirse en NH3. Ay, profe, pero no quedamos en que uno se reduce cuando gana electrones. Realmente lo que ganó fue electrones, pero para equilibrar la carga se le unen protones. Es por eso que cuando uno ve la molécula NAD está oxidada y NADH está reducida porque ganó un electrón y para equilibrar carga se le une un protón. Siempre que una molécula esté reducida, o casi siempre, va a verse así. O FAT está oxidada y FATH2 está reducida. De esto vamos a hablar un montón en el curso. Es por eso que ustedes ven que este nitrógeno de pronto se unen protones. Parece raro si les acabo de decir que son electrones. ¿Ya? Listo. El año pasado, el semestre pasado, de este tema yo hice una pregunta que resultó devastadora, a pesar de que yo pensé que iba a ser muy simple. La pregunta era algo así como, en un cultivo bacteriano, más o menos era así, se busca la manera, no sé cómo puse, de que no haya molibdeno en el cultivo, no hay molibdeno. ¿Por qué razón se deja de sintetizar aminoácidos? Porque el molibdeno es fundamental para el complejo nitrogenasa
y para fijar nitrógeno. Y si usted no fija nitrógeno, no sintetiza aminoácidos. Esa era la respuesta. Eso fue devastador, catastrófico, catastrófico. ¿Está bien? Y lo único que había que acordarse era que el molibdeno era parte de la estructura o es un cofactor importante para la actividad del complejo nitrogenasa. Bien, entonces, resumiendo, el complejo nitrogenasa a través de una cadena de transporte electrónico y, que no se los había dicho, gastando ATP, asegura que el nitrógeno líquido, que el nitrógeno atmosférico se convierta en nitrógeno orgánico. Y ya tenemos nitrógeno listo para incorporar a las biomoléculas. Ya podemos incorporarlo. Y en lo que nos ocupa, que son los aminoácidos, la primera manera, que esto también lo puse en el examen ese que les pregunté, el inciso B tenía que ver con esto. La primera molécula de los aminoácidos, me refiero, que puede incorporar nitrógeno es el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato es parte del ciclo de Krebs. Él incorpora el nitrógeno en forma de grupo amino por acción de una enzima que se llama glutamato deshidrogenasa, no importa, lo importante es que incorpora el nitrógeno y el alfa-cetoglutarato termina siendo glutamato. El primer aminoácido que sintetizamos, glutamato o ácido glutámico, tiene nitrógeno finalmente. Ahora, el glutamato es muy parecido a la glutamina. Fíjense que son casi iguales. La única diferencia es que la glutamina... ¿Entra? ¿Tú estabas ahí parado? La única diferencia es que la glutamina tiene un grupo amino extra. ¿Ya? Entonces, el glutamato, para transformarse en glutamina, lo que necesita es otro grupo amino. Y eso es lo que ocurre. Una enzima que se llama glutamina sintetasa coge al glutamato y lo transforma en glutamina. Y ya tenemos a partir de dos primeras reacciones tenemos dos aminoácidos. Glutamato cuando fija el primer amino, glutamina cuando captura el segundo. O sea, glutamato y glutamina es glutamato, primer grupo amino, glutamina, segundo grupo amino. Ya tenemos dos aminoácidos que han fijado nitrógeno, han fijado, no han incorporado. La nitrógeno, el complejo nitrogenasa, transformó el nitrógeno atmosférico en orgánico y este se incorporó al glutamato y a la glutamina. ¿Correcto? Glutamato y glutamina. Listo. La pregunta esa que yo decía, que era el inciso B de esa primera pregunta del molibdeno, era cuáles serán los primeros aminoácidos que dejen de aparecer, una frase así, que era glutamina y glutamato, porque si no hay nitrógeno, si el nitrógeno atmosférico no se transforma en nitrógeno orgánico, los primeros aminoácidos que no se sintetizan son glutamina y glutamato, son los que acabo de mencionar. Esas eran las dos preguntas, los dos incisos. Esa pregunta casi todo el mundo tuvo 0. Te lo digo así tranquilamente. ¿Está bien? Entonces, solo porque no se acordaban que era el molibdeno. Y en ese momento yo dicté el seminario igual que lo estoy haciendo aquí. Pero cuando llegó la semana 4 o 5 no tenían la menor idea de lo que era el molibdeno. O sea, nunca se lo estudiaron. Muy bien. Listo. A partir de ahora empieza una cascada de síntesis de moléculas. Algunas desde la glutamina y el glutamato, que ya las tenemos, y otras a partir de otros carbonos, que iremos viendo. Entonces ya los primeros dos conceptos que hay que fijar y que tienen que estar en la infografía es: el complejo nitrogenasa asegura la transformación de nitrógeno atmosférico en nitrógeno orgánico. Y ese complejo no lo tenemos nosotros, lo tienen las bacterias, lo tienen los hongos, está en el suelo. Ese es el primer concepto. El segundo concepto es: los dos primeros aminoácidos que pueden recibir ese nitrógeno orgánico son glutamina y glutamato. Listo. Ahora vamos a ver algunos aspectos generales de la biosíntesis de otros aminoácidos. Los que están aquí en cuadradito rojo son los aminoácidos no esenciales, los que podemos sintetizar, los que voy a ver en este, o sea, los que voy a describir en
en este seminario. Bien, ya sabemos cómo se sintetiza glutamato y glutamina. Esto está. Hay que ver el resto ahora. Bien, lo primero, a partir del glutamato, vamos a ver esta reacción al revés, no importa porque es en ambos sentidos. A partir del glutamato, que ya lo tenemos, vamos a coger otros dos esqueletos carbonados. ¿Qué otros dos? Regresamos aquí. Vamos a usar piruvato y oxaloacetato. Bien, entonces cogemos el glutamato, que ya lo tenemos, oxaloacetato y piruvato, y cogemos el grupo amino del glutamato, el mismo grupo amino que acaba de incorporar, y se lo transferimos a estos esqueletos carbonados. ¿Y qué tenemos? Aspartato y alanina. O sea, la alanina, escuchen para que vean lo que yo les decía antes, la alanina no es más que piruvato con un grupo amino. Lo que yo les dije de Dios y Darwin, ¿cómo es? Me hace falta un aminoácido que se llama alanina, dame el piruvato, por favor, dámelo, ponle un grupo amino, ya este es alanina, chao, vete. Ya ahorraron todos estos carbonos. ¿De dónde vienen estos carbonos? ¿De dónde vienen los carbonos del piruvato? De la glucosa, de la glucólisis vienen los carbonos del piruvato. Bien, muy bien, entonces ya tenemos aspartato o ácido aspartico y alanina. Aquí que quiero destacar, lo más importante es destacar, y eso lo verán en otras rutas que veremos, que lo que está ocurriendo para enviar el grupo amino del glutamato al esqueleto carbonado es un proceso que se llama transaminación. Transaminación mueve grupos aminos de un lugar para otro. Transaminación. Cuando estudiemos ciclo de la urea, veremos eventos de transaminación. ¿Ya? La transaminación, la transaminación es desarrollada o catalizada por enzimas que se llaman transaminasas, obviamente. ¿Para qué sirven las transaminasas? ¿Qué enfermedades usted diagnostica evaluando transaminasas en sangre? ¿Quién me dice? ¿Qué enfermedad se diagnostica evaluando transaminasa en sangre? Aquí nadie ha tenido hepatitis y le han medido transaminasas en sangre. Cuando una persona tiene hepatitis, las células hepáticas se rompen. En el hígado estos procesos son muy activos. La célula hepática se rompe y las enzimas transaminasas van a la sangre y usted mide transaminasas en sangre. Si una persona tiene un infarto del miocardio, los músculos tienen mucha transaminasa. El infarto mata por necrosis a las células y las transaminasas se vuelcan a la sangre. Y usted puede medir transaminasas en sangre como un biomarcador de que ha habido un infarto del miocardio. ¿Ya? Por ejemplo. Entonces, el tercer punto a destacar, o sea, primer punto, el nitrógeno atmosférico lo fija el complejo nitrogenasa. Segundo punto, los primeros aminoácidos en capturar nitrógeno orgánico son glutamato y glutamina. Tercer punto, las reacciones de transaminación son muy importantes en la biosíntesis de aminoácidos. ¿Por qué? Porque utiliza esqueletos carbonados que capturan a los que se les transfiere el grupo amino y se convierten en aminoácidos. ¿Ya? Transaminación. Entonces ya tenemos ácido aspartico, alanina, glutamina, ácido glutámico, ya tenemos 5 aminoácidos. ¿Qué otros aminoácidos vamos a tener? Bueno, ahora no del glutamato, sino de la glutamina. De la glutamina vamos a transferir un grupo amino al ácido aspartico. Ya teníamos ácido aspartico aquí, ¿verdad? Bueno, este ácido aspartico va a recibir otro grupo amino. A partir de la glutamina le va a regalar un grupo amino. Y ese ácido aspartico se va a transformar en asparagina
que es un aminoácido del que yo nunca pienso, asparagina. Tiene un nombre muy feo. Asparagina. Y esta glutamina, como perdió un amino, ahora vuelve a convertirse en glutamato. Asparagina y glutamato. Ahora tenemos, por lo tanto, ácido glutámico, ácido aspartico, alanina, asparagina. ¿Cuál más? Ya se me olvidó. Alanina, ácido aspartico, ácido glutámico, glutamina y asparagina. Tenemos 5 aminoácidos no esenciales sintetizados. Bien, aquí también ha habido transferencia de grupos aminos, que es una cualidad que ya les describí. Ahora, vamos a la biosíntesis de un 6º aminoácido, que es el caso social que hemos visto, que es la prolina. La prolina es un aminoácido rarísimo, rarísimo, cuya cadena lateral, en vez de colgar, la tiene conectada al grupo amino. ¿Ya? Pero fíjense qué cosa tan interesante. Cuando Dios y Darwin decidieron hacer la prolina, ellos se pusieron a jugar con otros aminoácidos y se dieron cuenta que el glutamato, el ácido glutámico, si usted lo pone así jorobadito, o sea, el ácido glutámico es así. Este es ácido glutámico, ¿ya? Pero si usted lo dobla un poquito, se pone así. Y esto es prolina, lo único que tiene que conectar esto con esto, nada más, ya tiene prolina. Entonces, efectivamente, eso es lo que se hace con 1, 2, 3 y 4 reacciones. Usted transforma el ácido glutámico en prolina. Listo. ¿Está bien? Aquí, por cierto, destaco que hay una reacción que no necesita enzimas. El acto de ciclar la molécula no necesita enzimas. Cuando estudiemos la síntesis de colesterol, verán que también hay algunas reacciones que no necesitan enzimas, que son termodinámicamente tan favorables que no necesitan enzimas. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces ya tenemos otro aminoácido, la prolina. ¿Cuáles faltan? Bueno, falta la arginina. La arginina la tenemos a través de unas reacciones superanormales que no vamos a ver, en la cual el glutamato, el ácido glutámico, termina en arginina, pasando por una molécula que estudiaremos en el ciclo de la urea, que se llama ornitina. La ornitina es uno de los aminoácidos no convencionales que yo mencioné. Es un aminoácido, aminoácido, pero no forma parte de ninguna proteína. Ya es un aminoácido no convencional, que es un intermediario del ciclo de la urea, que veremos en su momento. En cualquier caso, también la citrulina. La citrulina es un aminoácido no convencional. Ellos son parte del ciclo de la urea. Bueno, de hecho, este proceso aquí, esto de acá, de alguna manera es parte del ciclo de la urea. El ciclo de la urea incluye esto y una etapa adicional para sintetizar urea. Lo verán. Aquí ya tenemos arginina. Entonces ya tenemos arginina, prolina, ácido glutámico, ácido aspartico, asparagina, alanina. Tenemos como 6 o 7. ¿Cuáles faltan ahora? Estos a mí me gustan cantidad. Miren qué bonito. La serina y la cisteína son idénticos. La única diferencia es que la serina tiene hidroxilo y la cisteína tiene el grupo tiol, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a regresar un momentico aquí. El trefosfoglicerato es parte de la glucólisis. Cogieron al trefosfoglicerato, y con 2 reacciones, incluyendo por cierto el glutamato que da grupo amino, se forma la serina. 1, 2, 3 reacciones del fosfoglicerato que viene del ciclo de la glucólisis y el glutamato que dona el amino, tenemos la serina. Aquí hay una reacción, escúchenme esto, que se llama fosfatación. El fosfato del trefosfoglicerato hay que sacarlo, porque la serina no tiene fosfato. Y aquí voy a aprovechar para hablar de algo que no tiene que ver exactamente con esto, sino que es muy general. Cuando uno, escúchenme, fosfata
Fosfata significa que usted coge el fosfato y lo bota. Cuando uno fosforila, la enzima tiene acción quinasa. Una enzima quinasa coge un fosfato y se lo pega a otra molécula. La fosforiló. Es una enzima quinasa. Pero si la enzima lo que hace es que coge el fosfato y lo bota, es una fosfatasa. Quita fosfato. Entonces, a esta molécula intermediaria hay que arrancarle el fosfato para tener serina. Vamos a ver mucho en el curso la actividad fosfatasa y quinasa. Mucho la vamos a ver. ¿Está bien? Entonces, por eso aprovecho y ya lo adelanto. Entonces, ya aquí tenemos serina. Y como de la serina vamos a tener cisteína. Se parecen mucho. Vamos a aprovechar todo esto para construir esto. Lo que hace falta es azufre. ¿De dónde sacamos el azufre? De la metionina. La metionina es un aminoácido esencial, hay que comérselo. Y ella trae azufre con ella. Y ese azufre lo utilizamos para incorporarlo a la serina y fabricar cisteína. Fíjense que la cisteína y la serina son idénticos. Lo único que hay que quitar es hidroxilo y poner el glucotiol. Pero ¿de dónde sacamos el azufre? De la metionina. O sea, una pregunta súper bonita es, ¿por qué razón en ausencia de metionina no se sintetiza cisteína? Porque el azufre de la metionina es parte de la estructura de la cisteína. Listo. ¿Por qué podemos considerar que para sintetizar cisteína hace falta un aminoácido esencial? Porque para tener cisteína hace falta metionina, que es esencial. ¿Por qué podemos considerar que para tener cisteína hace falta el aporte de 2 aminoácidos? Porque la cisteína deriva de metionina y serina. Son esas las preguntas así generales que hay que saberse. No hace falta saber que la metionina sintetasa fabrica homocisteína y que de ahí la cistatión no, eso nunca se lo voy a preguntar. Correcto. No es objetivo de esto. Y por último, de la serina también se obtiene glicina, pero aquí la cosa es más dramática. Aquí lo que hace Dios y Darwin es coger este cuadrado, arrancarlo y ponerle un hidrógeno. Muy simple, le cortó la cabeza a la serina y le puso un hidrógeno. Esta es la serina, todo esto lo arranca y le pone un hidrógeno, nada más. Para eso hace falta tetrahidrofolato. El tetrahidrofolato, ¿de qué vitamina viene? B9, del ácido fólico. Muy bien. O sea que para sintetizar glicina hace falta ácido fólico. Correcto. Y terminamos, ya esta es la última imagen, terminamos con algo que ya les dije. Les dije que la fenilalanina es precursor de tirosina. Para sintetizar tirosina hace falta fenilalanina. ¿Está bien? Con una enzima que es la fenilalanina hidroxilasa. Si esto no está, usted tendrá fenilcetonuria. Ya lo hablamos en la clase pasada, en la teoría. Y justamente el problema que produce la fenilcetonuria es porque si usted no tiene tirosina, no puede sintetizar dopa ni dopamina, que son neurotransmisores. No puede sintetizar noradrenalina ni adrenalina, que son hormonas muy importantes para muchos procesos fisiológicos, incluyendo algunos vinculados al metabolismo energético. Estas hormonas, especialmente la adrenalina, movilizan la energía para que usted cuando venga el camión se mande a correr. O sea, esto surgió para correr delante de los, iba a decir de los dinosaurios, pero no existíamos con los dinosaurios, de los mamuts. Usted ve que venía el mamut y corre. Ahora lo que viene es un camión. Cuando viene el camión, la adrenalina sube y eso provoca que el corazón lata más rápido y que salgan todas las reservas energéticas de glucógeno, triglicéridos, se consuman para tener mucho ATP, que su cerebro esté alerta y corra a toda velocidad. ¿Está bien? Eso depende de la tirosina. Entonces, imagínense, si usted no tiene tirosina, tendrá un problema. Además, no tendrá estos neurotransmisores de acá. ¿Ok? Listo. Entonces, resumiendo,
los aspectos que hemos visto. Uno, no podemos fijar nitrógeno atmosférico. Eso lo hacen algunos componentes del ecosistema que no somos nosotros, que son capaces con el complejo de la nitrogenasa de transformar nitrógeno atmosférico en nitrógeno orgánico. Punto 2. Ese nitrógeno orgánico se incorpora en una primera instancia en ácido glutámico y glutamina. 3. Eventos de transaminación permiten llevar grupos aminos a esqueletos carbonados, y eso es fundamental para sintetizar varios aminoácidos. 4. Para sintetizar algunos aminoácidos no esenciales, como la tirosina o la cisteína, hacen falta aminoácidos esenciales, como metionina y fenilalanina. ¿Por qué? Porque aportan la estructura básica. La tirosina viene de la fenilalanina, y en el caso de la cisteína, el azufre viene de metionina. Entonces yo creo que esos son aspectos que tienen que quedar destacados en la infografía. Y con eso, y una cosa bonita, y el título y el nombre, todos tendrán 20 puntos. ¿Está bien? Muy bien. Para terminar, solo les hago notar que los aminoácidos a su vez son precursores de otras moléculas. Por ejemplo, en la clase de Bioquímica 1 es al revés esta asignatura. Empieza con ácidos nucleicos, que es lo último que ustedes ven. Y en la clase de ácidos nucleicos yo hablé en una diapo sobre biosíntesis de purinas y pirimidinas. Y las purinas y pirimidinas, que son bases nitrogenadas, derivan de aminoácidos. Entonces, los aminoácidos son precursores de purinas y pirimidinas, de bases nitrogenadas. Por otra parte, en este curso hablaremos de la esfingosina, los esfingolípidos. Los esfingolípidos tienen como base estructural la serina. Los esfingolípidos vienen de la serina. Luego la histamina. La histamina es un derivado de la histidina. ¿Cuándo se produce histamina? ¿Cuándo se produce histamina? En procesos inflamatorios, alérgicos. Por eso tomamos antihistamínicos cuando tenemos alergia. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, ya por ahí hay algunos ejemplos. Estas son las conclusiones. Creo que ya di claramente las pautas principales para la infografía. O sea, las infografías yo las voy a abrir y voy a ver nitrogenasa, glutamato, glutamina, transaminación, aminoácidos esenciales, derivados en no esenciales, 20. No hablo de nitrogenasa, 16. 20. O sea, así. No es que yo voy a ponerme, déjame ver de qué manera describió la reacción. No, son estos mensajes principales. ¿Correcto? De la manera más clara posible, más concreta posible. Perfecto. Bien, terminamos entonces. Gracias. Insisto, este contenido va al examen de segundo. Y obviamente, ¿qué se evaluaría en el S1 de aquí? Lo que acabo de decir, complejo nitrogenasa, transaminación, glutamato, glutamina y los aminoácidos no esenciales siendo precursores de los esenciales, los esenciales siendo precursores de los no esenciales. Obvio. ¿Quién le toca el seminario la semana que viene sobre vitaminas? ¿A quién le toca el seminario? Que lo invertimos, el orden, ¿ya? Vitaminas, porque la semana que viene el seminario que decía era estrategias regulatorias, lo cual es una locura porque son las regulaciones de las enzimas. Entonces ustedes no van a haber estudiado enzimas, mejor vemos vitaminas que actúan como coenzimas y nos preparamos para la clase de enzimas. Entonces ya saben, el seminario sobre vitaminas, por favor. No sé si se han notado que tengo problemas para hablar, no me hagan forzar la voz. El seminario de vitaminas puede ser un seminario de 6 horas, porque te imaginas si ustedes se ponen a hablar de cada vitamina, para qué sirve, de dónde viene, qué enfermedad provoca. Tienen que concretar hidrosolubles y liposolubles. De las hidrosolubles del complejo vitamínico B, algunas muy importantes que funcionan como cofactores para actividad enzimática, la precursora del NAD, del FAT, de la coenzima A, ¿ok? Luego la vitamina C, mencionar,
de manera muy discreta de dónde vienen y qué pasa si se acumula o si falta la vitamina. Pero todo en una muy muy concreto. Lo mismo de las liposolubles, porque si no están 2 horas hablando. ¿Ustedes dos con quién más? Son 3, ¿no? Profesor, las fórmulas que exponen también hacen la infografía. A ver, la infografía y la exposición son 2 actividades diferentes con notas diferentes. Todo el mundo lo tiene que hacer. Todos los grupos. Por ejemplo, esta actividad nadie expuso. Todo el mundo hace infografía. La semana que viene hay un grupo que expone y también entrega una infografía porque las notas son diferentes. ¿Ya? Muy bien. Entonces nos vemos el jueves de la semana que viene. Recuerden que el cuestionario cierra el miércoles y que tienen que hacer el examen diagnóstico antes del viernes de esta semana. No sé, creo que no, porque son 2 cosas diferentes. No sé, pero igual